En este tercer capítulo de Sesiones In-House nos acompaña el abogado Edison Peña, uno de los doctores que forman parte de nuestro departamento jurídico de la inmobiliaria Grupo Santa María. Edison, ¿cómo estás? Olmer, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Hermano, gracias por acompañarnos en este capítulo y estar con nosotros para poder dar información jurídica a nuestros clientes, a nuestros compañeros de la oficina. Siempre es un placer apoyarlos y compartir con ustedes esta iniciativa de Grupo Santa María. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Edison, háblanos un poquito de ti. ¿Cuánto tiempo tienes ejerciendo? ¿Cuál es tu especialidad? Más o menos, ¿cuál es el recorrido que tienes jurídicamente hablando? Bueno, no, mi recorrido es algo curioso. Soy abogado, soy egresado del año 2022. Quiere decir que llevo ejerciendo derecho hace 2 años. No obstante, pues en el sector inmobiliario tengo pues experiencia hace ya más de 5 años. Inicié en alguna oportunidad como freelance, vendedor de inmuebles sobre planos, pues en construcciones. Trabajé después como inventarista en otra inmobiliaria. Bueno, por designios pues ya de la vida y de la profesión, llegué pues al Grupo Santa María para apoyar el departamento jurídico. Pero eso fue porque ya tenías como experiencia de otras partes inmobiliarias que te ayudaron con el conocimiento jurídico a poder dar mejor respuesta y soluciones a las problemáticas que normalmente se presentan. Correcto, entonces básicamente entonces fue esa transición como de lo práctico como tal que rodea el mundo pues de este mundo inmobiliario y a complementarlo ya con la parte normativa o estrictamente jurídica. Perfecto. Entonces, los cafés que quería aquí en mi hijo. Listo, Edison. Entonces, antes de entrar en materia, ¿qué prefieres, perros o gatos? Perros, ¿Café o té? café, ¿Pizza o hamburguesa? hamburguesa ¿Hamburguesa con piña o sin piña? con piña, Sí. sí, asada, sí, con piña Bueno, asada, sí, he sí, escuchado que con piña asada es muy bueno. sí, sí. Ok, entonces para entrar en materia, habíamos dicho que íbamos a hablar un poquito sobre las arbitrariedades que se presentan en algunos conjuntos, unidades residenciales, al momento de las sanciones por los pagos de administración o por, mejor dicho, el no pago de la administración. Me imagino que como abogados de inmobiliaria llegan muchos casos y tienen como mucha experiencia en estos aspectos. Entonces, ¿cuál sería como, cuáles son esas sanciones que sí aplican y cuáles son esas sanciones que realmente no aplican y se están extralimitando las administraciones en ese caso? Listo, bueno, de pronto no ponerlo en tema como de una arbitrariedad como tal, sino de pronto una errónea aplicación como tal del derecho. Las copropiedades tienen una normatividad vigente para el tema de la propiedad horizontal, que es la Ley 675 del 2001, y en ellas se establecen unas series de obligaciones y derechos que tienen entonces los copropietarios de todo un conjunto, de todo un edificio, los tenedores, en este caso pues nuestros arrendatarios y los derechos que tienen estos y la forma en la que se compone la copropiedad horizontal con sus órganos de dirección, ¿cierto? ¿Esas obligaciones en las que se hablan son taxativas en la ley o de repente son más maleables, un poquito más amplias? Bueno, la ley 675 establece dos tipos de obligaciones en las copropiedades, que son las obligaciones pecuniarias y las obligaciones no pecuniarias. Entonces, ¿qué puede haber en la aplicación de estas obligaciones? Que se confunden entonces las sanciones que se derivan del incumplimiento de una obligación pecuniaria con las sanciones que se derivarían de un incumplimiento de una obligación no pecuniaria. Para ponerlo de pronto en palabras más castizas, una obligación pecuniaria son estas obligaciones que recaen sobre el pago de alguna cuota ordinaria o extraordinaria que se establezca por vía pues, de una asamblea de copropietarios. ¿Cierto? Entonces, ante el incumplimiento de una obligación pecuniaria, es decir, de la de pagar una suma de dinero, De la administración. exacto, esa es una cuota ordinaria. Pero supongamos que en medio del año fiscal entonces surgió algún accidente o algún imprevisto, entonces se convoca una asamblea extraordinaria, todos los copropietarios o el quórum decisivo para tomar pues, esa serie de decisiones establecen el valor de una cuota extraordinaria con el fin de subsanar entonces las novedades que surjan en el edificio. Al incumplimiento de esos pagos o de esas cuotas ordinarias o extraordinarias, la ley establece taxativamente cuáles son las sanciones por ese incumplimiento, que en este caso pues básicamente son la primera, el cobro de los intereses sobre esa suma de dinero que se deja de pagar.
La segunda es la publicación de la lista de los morosos en un sitio, ojalá donde no sea muy transitado por el resto de las personas. Sí, las publican en el ascensor. Y no debería ser así entonces, por lo que está diciendo que dice la ley. Exacto, pues, entonces es de publicación de una lista de los morosos, de preferencia en un lugar donde no sea muy transitado por todas las personas. O sea, que no vaya a ser publicado de pronto en toda la portería, en todo el cartel, en toda la entrada de la recepción, del lobby, ¿cierto? Pues procurar que sea en un lugar no muy transitado. Y la otra sí es la publicación de la lista de morosos al momento entonces de la convocatoria de las asambleas de los copropietarios. Esas son las 3 sanciones que establece la ley en caso de que se incumpla una obligación pecuniaria, es decir, la de pagar una suma de dinero. ¿Cuál sería entonces la confusión? Porque de pronto sucede, pues eso es una práctica de pronto habitual. Que sea habitual no quiere decir que sea legítima. Que esté bien hecho. Pero que esté legítima, y es que, por ejemplo, el propietario por algún descuido o por alguna circunstancia incurre en mora en el pago de la cuota de la administración, de las cuotas ordinarias. Es un inmueble que se encuentra arrendado por medio de nuestro grupo Santa María, y el arrendatario entonces le comunica a la administración de que le va a restringir el uso de zonas comunes, ¿cierto? Entonces esa es la primera falla. El arrendatario entonces se comunica con Grupo Santa María y nos hace pues la observación de la novedad de que le están restringiendo no me dejan entrar a la el piscina, uso. no me dejan entrar al gimnasio porque no he pagado la administración, tal, todas las cosas. Correcto. ¿Qué es lo que sucede entonces? Como se está aplicando la sanción de un incumplimiento de una obligación no pecuniaria, se está trasladando a la sanción de una obligación pecuniaria. Entonces, en ninguna parte la ley establece que ante el incumplimiento por parte del propietario, que es el obligado a pagar o a cancelar las cuotas de administración, que le restrinjan el uso de las zonas comunes, pues ya sea al copropietario o al tenedor o al arrendatario en nuestro caso. Listo, entonces, para puntualizar, si el propietario no hizo el pago puntual de las cuotas de administración o las cuotas extraordinarias que se presenten, que ya no han llegado a algún acuerdo, al inquilino, a la persona que está haciendo un disfrute del apartamento, no le pueden negar el uso de las zonas comunes, llámese gimnasio, piscina, qué sé yo, el barbecue y esas cosas. Exacto. ¿Y cuándo sí le podrían negar entonces el disfrute de esas zonas comunes? Listo. Aquí entonces vamos a la otra obligación, que son las obligaciones no pecuniarias. En las obligaciones no pecuniarias son todas esa serie de obligaciones diferentes a pagar sumas de dinero. Es decir, el reglamento de propiedad horizontal o incluso algunas copropiedades establecen un reglamento de convivencia o un reglamento interno donde establecen cuáles son las conductas que se encuentran, digamos que prohibidas al interior de esa unidad o de ese condominio. Entonces, supongamos, una de las más comunes puede ser el ruido excesivo después de determinada hora de la noche. Las fiestas en el apartamento, ¿cierto? Entonces, eso está expresamente prohibido en el reglamento de propiedad horizontal. Eso es una obligación no pecuniaria, el hecho de que después de determinada hora no incurran en ruidos que molesten la tranquilidad o la paz del resto de los habitantes del edificio, ¿cierto? Entonces, si el arrendatario, el copropietario o el tenedor en su caso inicia una rumba, una fiesta a altas horas de la noche, se prolonga durante la madrugada y eso ocasiona unos malestares en el resto de los ocupantes, ahí se estaría incumpliendo una obligación no pecuniaria. Al incumplirse esta obligación no pecuniaria, entonces tienen una serie de sanciones, y esas sanciones sí están entre, por ejemplo, lo de la publicación en un lugar de circulación, pues, sobre la falta cometida. El señor fulanito de tal, en tal fecha, incurrió en estas cosas. Aquí también hay una circunstancia que tener en cuenta, y es un llamado de atención también de pronto para las administraciones, y es el cuidado de los datos personales en esas publicaciones. Porque también es un error el hecho de que las administraciones de pronto en el cumplimiento de esta sanción del publicar al tenedor o al arrendatario que incumple, de pronto no percibe el hecho de que, por ejemplo, el que pueda estar incumpliendo la obligación pecuniaria es un menor de edad. Y supongamos sacó el perrito, no le recogió las gracias, el excremento. El menor de edad quedó grabado obviamente en video pues por el circuito cerrado de televisión, y lo que hacen es publican la imagen del menor de edad en el acto cuando sale desprevenido sin, ¿cierto?
Entonces, es un tema bastante delicado el manejo de los datos personales al momento de publicar ese tipo de sanciones. Otra sanción que es la más común, es la más usada, la más recurrente, es la imposición de multas que pueden ser sucesivas. Es decir, cada acto va a ser constitutivo de una sanción, ¿cierto? Y se puede ir prolongando por el número de veces que se cometa la falta. Una ropa de fin de semana, de fin de semana de puente, sábado, domingo y lunes. Entonces tengo una multa por el sábado, una multa por el domingo y una multa por el lunes. Y eso se puede hacer. Pueden ser sucesivas, es verdad. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de sanciones? Que la tercera, pues para terminar la idea es que en este tipo sí se pueden restringir el uso de las zonas comunes no esenciales, que después de pronto en otro video explicamos lo de las zonas comunes esenciales y las zonas comunes no esenciales dentro de una copropiedad. Entonces, cuando se incumple una obligación no pecuniaria, una de las sanciones sí puede ser el restringir el uso de las zonas comunes no esenciales. Por ejemplo, uno de los actos que podrían vulnerar una obligación no pecuniaria es el hecho de que cuando ingreso a la piscina o a las zonas húmedas se me exigen una serie de reglas de vestimenta, por ejemplo el usar gorro de baño. Si el arrendatario o las personas con las que comparte el apartamento ingresa a la piscina y no acata esas normas o otra serie de normas de seguridad, que no hacer maniobras de pronto clavados o no beber, exacto. Entonces incumple esa condición, entonces lo que podría sancionar ahí la administración sería el del restringirle a ese arrendatario el uso de la piscina. Eso sí estaría permitido en este tipo de Pero sí podría casos. Entonces la persona, si está restringido el uso de la piscina, sí podría acceder al gimnasio o a otras zonas comunes. Sí, no sí, esenciales. no esenciales. Pues en este caso es porque básicamente el comportamiento contrario a lo que se está establecido afectó fue la piscina. ¿Cierto? Pero puede ser que incluso la administración diga, le restringo el uso de todas las zonas comunes no esenciales, que a mi consideración entonces sí sería una arbitrariedad. Si el comportamiento contrario es exclusivamente en la piscina, la sanción debería ser, le restringo el uso de la piscina por un periodo delimitado de tiempo. Muy interesante esto que nos comenta Enzo, porque por lo menos yo no sabía que había una diferencia entre obligaciones pecuniarias y obligaciones no pecuniarias, y las diferentes sanciones que vienen derivadas de una o de otra. También es importante resaltar que pues, en ningún caso se está tratando de agredir o ofender de alguna manera el trabajo que hacen las administraciones de las unidades. Eso es lo que, con la experiencia que se ha tenido y todos los casos que se han manejado como tal, el departamento jurídico de nosotros que trabaja directamente Edinson, pues se ha visto que es un caso muy recurrente y la idea es como tener la información clara y precisa para poder actuar en pro y apegado a la ley cuando se presenta este tipo de casos. Perfecto, sí, es muy bien, muy válido el resumen. A esto, pues entonces también podríamos hacer otro aporte, y es el hecho de que las administraciones dentro de su organización o dentro de su organigrama tienen unas funciones y unas entidades ya delimitadas, porque muchas veces pensamos de que el único órgano es el administrador del conjunto, del edificio. Y digamos que este es un eslabón de tantos que puede tener una copropiedad. Digamos que empieza o el máximo orden pues, de la organización es la asamblea de copropietarios. Sí. De ahí abajo estaría entonces lo que se denomina como un consejo de administración, y debajo del consejo de administración sería el administrador del conjunto residencial. Esto es importante, Olmer, por lo siguiente. Muchas veces entonces el administrador del conjunto extralimita sus funciones a la hora de imponer sanciones, porque muchas veces, aunque el administrador es el representante legal del conjunto, de la copropiedad, no se encuentra legitimado por el reglamento de propiedad horizontal para ejercer sanciones. Inclusive la ley también prevé, porque pues el administrador sencillamente es una persona al que se le encomienda obviamente la administración del conjunto, básicamente funge como empleado de todos los copropietarios. Pueden existir diferencias entre el copropietario y el administrador, o entre el arrendatario y el administrador. Entonces, sería ilógico que si yo tengo un problema con el administrador sea quien me resuelva el problema. Pues, claro. no podría, digamos, que tener... de interés. Exacto. Entonces, por eso se establece que hay un consejo de administración. En ese consejo de administración y entre el administrador
suele ocurrir, hay algunos reglamentos de propiedad horizontal que los establecen, que se llama un comité de convivencia. Ese comité de convivencia es el, digamos que el primero llamado a solucionar todo ese tipo de conflictos o controversias que se presentan al interior de la copropiedad, de cualquier índole, ¿cierto? Por lo general se presentan, es el tipo de problemas entre vecinos. El vecino de abajo fuma cigarrillo en el balcón y el humo se me sube y a mí me molesta. El vecino del piso de arriba anda en tacones y a medianoche y se siente muy duro y no me deja dormir, ¿cierto? Esa serie de inconvenientes, para eso entonces actúa el comité de convivencia. Ese comité es como un arbitraje. Exacto. Arbitraje interno de la comunidad. Exacto, de la entonces unidad. trata ese comité de convivencia de resolver esos conflictos al interior de la copropiedad. Cuando no hay un acuerdo, cuando no hay un arreglo, que también lo dispone esta ley 675, de que ojalá las copropiedades puedan hacer uso de esos mecanismos alternativos para solucionar conflictos, como es una mediación, una conciliación. Para esto sirve este comité entonces. Cuando en definitiva no hay ningún acuerdo o los compromisos se rompen y los arrendatarios o los tenedores no cumplen con esa serie de obligaciones, entonces ya sí entramos al proceso sancionatorio o el proceso disciplinario, que en este punto también hay una situación bastante compleja, porque acostumbran las copropiedades a iniciar una sanción en contra del arrendatario por incumplir cualquier obligación no pecuniaria, y lo que hace es que inmediatamente establece una multa, pero la multa se la cobra el propietario, ¿cierto? Okay. Eso, digamos que establece no sería un cobro legítimo al propietario, porque ya lo ha dicho la Corte Constitucional en materia pues, de propiedad horizontal, que no puede haber solidaridad entre arrendatario y copropietario por esa serie de multas, porque finalmente pues el responsable de cumplir esa normatividad es el arrendatario. La persona es con una responsabilidad personalísima. Exacto. O sea, no puede trasladar la responsabilidad del arrendatario al propietario, que no tiene nada que ver solamente con ser el dueño de la unidad. Exacto. ¿Qué es lo que se dice? Y no, lo que vos decías no es, digamos que el escenario nosotros pretendamos acá de pronto atacar a las copropiedades o a las administraciones, sino todo lo contrario, de que se adecue y que se pueda realizar el procedimiento conforme a lo establece la ley. ¿Qué es lo que debe hacer o cuál debe ser el procedimiento de la copropiedad? Es iniciar el proceso sancionatorio notificándole al arrendatario pues, o a la persona incumplida un pliego de cargos donde le debe exponer pues, de una manera muy clara cuál es la conducta que cometió en circunstancia de tiempo, modo y lugar, exponerle dentro del reglamento interno o dentro del reglamento de propiedad horizontal o el manual de convivencia cuál es la norma que se vulnera, y lo último, cuáles serían las pruebas que tienen en contra de ese arrendatario. Con esos tres elementos, lo que tiene entonces el arrendatario o el tenedor o la persona pues que se le repute el incumplimiento de alguna norma es que pueda ejercer su derecho de defensa o contradicción, que se tiene en todo proceso legal, disciplinario, sancionatorio, que es el de poder presentarse y contradecir los hechos que contra mí pues, se alegan y las pruebas que contra mí tienen, de poder presentarse y decir, yo no soy el que fumo cigarrillo, el que fuma cigarrillo es el del piso abajo del mío, yo también padezco de esas cosas, claro, pero no soy yo, ¿cierto? Entonces podrá defenderse de ese tipo de acusaciones. Una vez escuchado el arrendatario en esa diligencia de descargos y valoradas las pruebas, entonces se emitirá una resolución con la sanción que se aplique, que esa sanción tampoco puede ser, digamos que sacada de la manga por parte del administrador, de decir, yo a este quiero que pague 5 millones de pesos, 2 millones de pesos, este que tiene plata, ¿cierto? Pues la multa tendrá que ya, o el valor de la multa, de la sanción tendrá que ya estar previamente establecida en el reglamento y no podrá exceder más del doble de las expensas comunes, es decir, la sanción no podrá exceder el doble del valor de la cuota ordinaria. Si la cuota ordinaria son, qué sé yo, 500.000 pesos, la sanción puede ser máximo de 500.000 pesos. Máximo el doble de la... 1.000.000. 1.000.000, puede ser máximo eso. Pero 1.000.000 por sanción, o sea, por evento, sí. Por evento. Porque pueden ser sucesivas. Exacto, puede ser 1.000.000 ahorita, otro 1.000.000 mañana, otro 1.000.000 dentro de 3 días, y pueden ser sucesivas así. Exacto. Lo que tiene que tener claridad el reglamento como tal es el valor, ¿cierto? Pues la ley dice que no puede exceder eso, pero el reglamento podrá decir, si es la primera vez, el valor de una vez, la cuota ordinaria, ¿cierto?
Después, si ya dice excede más de 2 veces, entonces ya decía ahora hasta el doble de esa sanción. Emitida esa resolución, el arrendatario tiene otra oportunidad, llamémoslo de así forma, es de impugnar esa decisión. Y esa decisión, como te lo venía explicando ahorita, o casi que es un sistema piramidal, ¿cierto? Entonces, impugna la decisión que tiene el administrador, eso sube al Consejo de la Administración y el Consejo de la Administración tendrá entonces que decidir de esa, digamos que esa impugnación que hace el arrendatario respecto de la multa o de la sanción que le estén imponiendo. Es un punto muy necesario y muy importante el que se establezca esas formas, porque precisamente eso es lo que le permite la legalidad a las multas. ¿Qué encontramos de pronto como novedad en Grupo Santa María? Que en muchas administraciones lo que hacen es llamarnos y decirnos el arrendatario que ustedes tienen en el apartamento tal incumplió determinadas normas. Ya los hemos sancionado, ya tiene varias multas y no corrige su comportamiento. O sea, pues más o menos la queja más recurrente. ¿Qué es lo que se solicita por parte del departamento jurídico a la hora de pronto de iniciar una acción legal en contra del arrendatario que no desconocemos en Grupo Santa María, que puede ser un incumplimiento del contrato de arrendamiento, pero establece entonces la ley 820 del 2003, que es la que regula los contratos de arrendamiento, que para que uno solicitar la terminación de un contrato de arrendamiento por esas, digamos, por esos comportamientos contrarios a la convivencia de parte del arrendatario, es que esas faltas sean primero reiteradas, es decir, que ocurran más de una vez, ¿cierto? Y la otra es que esas faltas reiteradas tienen que ser verificadas por autoridad competente. Que si nos vamos a esto, entonces la autoridad competente o será el administrador, digamos que con base en las funciones que tiene y que le otorga el reglamento, o en su caso la asamblea o el consejo de la administración, ¿cierto? Pero basados en qué, no en la factura donde están emitiendo una sanción, sino basados en la resolución numerada y fechada que tenga entonces la copropiedad, donde encuentren sancionado o encuentren responsable al arrendatario. Cuando se tengan 2 o más resoluciones de ese tipo, digamos que ya se constituye la justa causa para que Santa María busque terminar el contrato de arrendamiento por esa causal, por el incumplimiento a esas normas de convivencia. Y tremenda cátedra. Clase magistral. Pudieron darse cuenta, Enson es un gran profesional en nuestro departamento jurídico y tiene muy buena experiencia en resolver este tipo de casos. Ajá, Enson, entonces, ¿qué le podrías decir o aportar a estas personas que han tenido esos ciertos inconvenientes con las administraciones? Lo primero, Olmer, sería que no tengan miedo en ejercer su derecho a la defensa y contradicción. Es necesario, es la oportunidad que le da la Constitución y la ley a las personas para defenderse de esas acusaciones. Es muy importante que lo hagan. Si no lo hacen, pues se presumirá ciertos pues, los hechos que les dicen. Y en caso tal de que necesiten de pronto el acompañamiento o el asesoramiento por parte del departamento jurídico, pues estamos dispuestos a hacerles el acompañamiento. Sí, de hecho, uno de los servicios que prestamos en el ecosistema inmobiliario es el servicio de asesoría legal. Ahí pues entonces entrarían ustedes como profesionales en el departamento jurídico a poder colaborar a todos los clientes, las personas que tengan ese tipo de dudas o inconvenientes. Es correcto, entonces prestaríamos en ese caso un asesoramiento para revisar el caso en cuestión y proponer entonces las fórmulas para llegar a un arreglo con la copropiedad. Excelente. Enzo, muchísimas gracias por este momento. A ustedes, toda una cátedra, he aprendido varias cosas que ni siquiera sabía. Espero que a ustedes también les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. A ver, muchas gracias. Sí. Estén bien.